¿Para qué nos va a servir el presupuesto de 2016 ante la caída de los ingresos fiscales por la disminución de los precios del petróleo y por la volatilidad internacional? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos a hablar aquí con dos especialistas, dos miradas que ven con su propio punto de vista qué es lo que podemos esperar del presupuesto y del paquete económico del próximo año. El gobierno presentó un paquete económico para tiempos difíciles y marcados por el deterioro de los ingresos fiscales, que prevé una reducción de 120,000 millones de pesos a las dependencias del Ejecutivo. Sin embargo, el recorte podría haber sido mayor. Tal como había anticipado Hacienda, el gobierno se apretará el cinturón para preservar la estabilidad macroeconómica ante la caída de los ingresos petroleros. El recorte a su gasto representa más de 1% del PIB, pero su confección no corresponde con el plan de base cero que había anticipado el gobierno. El presupuesto deberá aprobarse el próximo 15 de noviembre, con la relativa seguridad que representa para el Ejecutivo contar con mayoría en San Lázaro, junto con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, aunque estará sometido a una fuerte crítica y jaloneo en la distribución de recursos de parte de la oposición. Como dijo Peña Nieto en su pasado informe de gobierno, el presupuesto no incluye más impuestos y tampoco echa para atrás la reforma fiscal, aunque las negociaciones con la cúpula empresarial dieron como resultado medidas para incentivar el crecimiento y el empleo que ellos demandaban. No obstante, las autoridades lo presentaron con una nueva revisión de las estimaciones de crecimiento que ha sido revisado más de 10 veces en los últimos años y que para 2016 no llegará ni al 3%. Posiciones. 1. El presidente Peña Nieto calificó de responsable austero el paquete económico para 2016. 2. El titular de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que el ajuste al gasto es equivalente a 1.15% del PIB. El objetivo de este presupuesto es preservar la estabilidad de la economía con un principio de responsabilidad, subrayó. 3. Ricardo Anaya, presidente del PAN, manifestó: creo que si todos partimos de esa realidad, de que la economía no está bien, podemos entonces sentarnos a dialogar para construir un paquete económico que sea verdaderamente sensato y particularmente en el gasto que garanticemos que ese recurso que los ciudadanos pagan con enorme esfuerzo, pues se ejerza con honestidad, con transparencia, que el dinero vaya a las verdaderas prioridades del país. 4. Los mayores frenos que México tiene para lograr crecimiento inclusivo con la corrupción de las instituciones, el sistema fiscal y los obstáculos para invertir, reporta el Foro Económico Mundial. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Héctor Villarreal, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. No, un placer tenerte aquí, tecnólogo de Monterrey, y además director del CIEF, y muchas gracias también a Alejandro González, del GESOC. Pepe, un gusto saludarte. Ya nos dijo estar aquí con decirse GESOC, ya iba todo el mundo a saber de qué se trataba. Ya te estábamos esperando desde la semana pasada para entrar a lo del presupuesto. ¿Para qué nos va a alcanzar? A partir del recorte que hicieron, ¿cuántos fueron? 120,000 millones, ¿no? Es 221,000 millones a la estructura programática. Pero ya incluían los 135 anteriores. Es correcto. Es con respecto al presupuesto aprobado en el paquete anterior. ¿Y para qué nos va a alcanzar eso? Yo creo que ahorita para una transición. Yo creo que ahorita es un presupuesto de transición. Se da en un marco sumamente complejo. Entonces, pues, el primer logro, y yo creo que esto dicho sin ninguna ironía, es que se haya podido completar un paquete donde se veían muy duras las variables por el lado de ingreso, las variables macroeconómicas más o menos alineadas. Yo creo que es un paquete que trae recortes razonables en cosas que se tenían que hacer. Hay control de burocracia, algo de reducción de gastos administrativos. Sin embargo, por el monto del recorte, hay dos circunstancias aquí, Pepe. Una, pues que también se está cortando gasto social, la reducción en inversión física es muy importante, y algo que valdría la pena discutir ahora en tu programa, parte de este recorte en el gasto programable se lo come un aumento en el gasto no programable, que fue
tanto por las participaciones a los estados, al haber mayor recaudación tienen que mandarles más dinero, y por una variable que tendremos que estar monitoreando en los siguientes años, que es el servicio de la deuda. A ver, lo de los estados, antes de ir contigo, Sí, Leandro, sí. es decir, ¿no hubo una reducción total del monto de las participaciones? Por participaciones no, es una fórmula que viene por ley. Entonces, en el momento que te sube la recaudación federal participable, tú les tienes que mandar más a los estados. Ok. Hay una reducción en ramo 23, donde estaban muchos proyectos especiales, incluidos los popularmente llamados moches, que compensa un poco el aumento en participaciones, pero se dan las cosas así al mismo tiempo. Entonces va a haber estados que ganen, estados que pierdan. No me quedó claro si lo que dijo Héctor Villarreal nos debe de llamar al optimismo o al pesimismo, pero dice, es una transición, pero una transición ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Esa es una gran pregunta. ¿Hacia dónde? Y luego a partir de unos mínimos que eran Claro. casi de emergencia, Sí, lograron al menos armar el paquete, decías. Sí, sí, Ahí sí. tienes dos, ahí tienes dos Y- balones para disparar. Totalmente, y con un recorte que en cierto momento del proceso se veía incluso hasta más grande de lo que finalmente fue. En principio, por algunas de las variables. Ese es uno de los comentarios que ya he tenido aquí. Así es, sí, parecía que iba a ser mucho más grande. Hay que tener algunas consideraciones de los criterios de política económica, particularmente el precio del barril del petróleo, que lo tasaron a básicamente 49, 50 dólares. Aún y cuando el precio está por debajo, partiendo de la idea de que tenemos por ahí coberturas. Pero hay que considerar, lo platicábamos Héctor y yo hace un momento antes de entrar al aire, que esas coberturas básicamente son nada más para la mitad de la producción petrolera. La pregunta que viene es ¿qué va a suceder si en el transcurso del año el precio no se incrementa, ¿no? Y las coberturas nos van a llegar prácticamente A ver, a la la producción mitad? petrolera quedó en 400,000 millones, perdón, Se exportan más o menos al año como 400 millones. 400 millones de Y barriles. hay es decir, que hay coberturas cobertura por solamente para 202. 200 millones. El otro 50% está absolutamente al garete de lo que pasa con Y así los son las precios del mercado coberturas, ya se han internacional. sido todos los años, ¿no? Esa es la lógica de las coberturas, donde hay una lógica de riesgo, totalmente. Y esa es como una variable que está por ahí teniendo. Digamos, con ese supuesto que de cierta forma podríamos pensar que es optimista, el recorte es de 221,000 millones. En un supuesto no tan optimista, lo comentábamos antes en otros momentos, en otras etapas del proceso, podíamos esperar un recorte incluso mayor. Pero bueno, tu pregunta básica era ¿hacia dónde vamos a transitar? Sí. Que muy bien lo resume Héctor, Sí, como un presupuesto de transición. Aquí hay tres variables que hay que considerar. La primera, que estamos, como bien comentaba Héctor hace un momento, en un contexto en el cual nuestros requerimientos de presupuesto público se van a seguir incrementando por algunas variables que están por ahí, en las cuales el futuro nos va a alcanzar, ¿no? Salud es una de ellas, que es muy, muy importante, es decir, los gastos que tenemos hacia el futuro Enfermedades inmediato, crónicas. crónico-degenerativas, Ajá. totalmente, que se comen una muy buena parte del presupuesto y que entonces vamos a requerir más de ellas. Y la otra variable que es clave, importantísima, es una bomba de tiempo, son las pensiones no contributivas sobre todo. Ajá. El nivel de cobertura nos dice Coneval, es decir, prácticamente 7 de cada 10 personas, bueno, un poquito menos de 7 de cada 10 personas no tienen seguridad social en México. Una muy buena parte de ellas depende de pensiones no contributivas a través de programas de pensiones de adultos mayores, por ejemplo, que se financian con impuestos generales, y que cuanto más pasa el tiempo, más crece la población, más envejece la población, esos Claro. requerimientos van a ser más grandes. Más onerosos. Totalmente. Una carga Entonces, mayor. y en un contexto en donde los ingresos petroleros clarísimamente son finitos o bien son tan inestables que es difícil planear sobre estos, ¿no? A ver, déjame Como tomar única variable. estos dos puntos y los traigo otra vez contigo, y es, a ver, estos dos asuntos, si coincides que son, digamos, los nuevos dos grandes retos presupuestales de futuro, ¿de qué manera, si hay esa transición que dices, se conecta el presupuesto de hoy hacia ir perfilando la respuesta a esas dos broncas, a esos dos problemas? Sí, Pepe, mira, yo veo dos momentos. Yo creo que el primero, y es lo que estamos viviendo ahorita, es tratar de arreglar el gasto público, apostarle mucho a mejorar la calidad del gasto público, que haya menos gasto público superfluo, menos mermas. Pero sin mucho cambio, o sea, más o menos en la misma estructura programática casi inercial de los últimos años. Yo creo que poco a poco se va a ir modificando la estructura programática, pero muy pronto, cuando llegue una reforma fiscal que el país viene pidiendo a gritos,
que sea la reforma fiscal, si me permites ponerle el mote, para las siguientes 2 generaciones, yo creo que vamos a ver un gran cambio en el gasto público. Nos vamos a olvidar de esta estructura programática que hacía mucho énfasis en quién gastaba, y nos tendríamos que preguntar como gobierno y como Estado, ¿para qué queremos gastar? Y aquí era como el punto con el que tú comenzabas, ¿para qué nos alcanza? ¿Podemos sostener un estado de bienestar? ¿Podemos pagar educación pública de calidad en todos los niveles? ¿Qué va a pasar con la cuestión de salud? ¿A qué tipo de pensiones le apostamos? Por decir los rubros más grandes. Y el otro gran tema, que yo creo que es muy complejo, es cómo hacerle para que este país pueda gastar en la infraestructura que nos falta para garantizar crecimiento económico. Pero déjame ahondar en tu punto. El para qué nos alcanza, pienso, por ejemplo, universidades, reducción en el gasto de universidades, gasto social. Dijiste que también hay una reducción. Hay una disminución en el programa para adultos mayores, en un tiempo en que pues, la población objetivo ahí está creciendo. Así es. Salud no estoy teniendo tampoco un incremento. No. Hay también una reducción. Sobre todo en algunos rubros, sí. Sí. Pensiones no las están tocando. Entonces, lo que pasa es que las pensiones esto? contributivas le creció mucho el gasto al gobierno. Incluso hay por ahí también un número donde si tú analizas el presupuesto dices, hay una reducción, pero el gasto corriente, la reducción es menor que en promedio de la reducción completa del presupuesto. ¿Por qué? Pues lo que te está empujando brutalmente son las pensiones. Pero ni siquiera lo decimos abiertamente. O sea, no estamos discutiendo abiertamente, digamos, en la arena pública, la bomba de tiempo que tú señalabas hace un momento. Totalmente. Y es por eso. O sea, va escondida entonces el presupuesto. Por eso requerimos, y eso es muy importante, lo hemos venido comentando Héctor y otros colegas desde hace muy buen tiempo, que lo que requerimos es salirnos del corto plazo, salirnos de la coyuntura, pensar el sistema fiscal desde una perspectiva de sostenibilidad en el mediano y largo plazo y repensarlo desde ahí. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son los recursos que necesitamos para la población que seremos en ese momento, para los requerimientos que tendremos en ese momento, 10, 15, 20 años, 25 años? Y es por ello que integramos el colectivo por un presupuesto sostenible, que somos un grupo de 9, 10 organizaciones, todas expertas en temas de análisis presupuestal, en donde lo que queremos es sacar esta lógica cortoplacista en el análisis del presupuesto y llevarla a una perspectiva de lo que se requiere en el mediano y largo plazo. Y mientras la narrativa pública se siga centrando en el paquete del año que viene y no en la próxima generación, vamos a seguir igual. Pero esa es la lógica del presupuesto que se acaba de presentar. Sigue siendo cortoplacista, sentado en la coyuntura y un poco a la expectativa de, si no les alcanza, pues entonces aumentar la deuda, como ha venido sucediendo. Sí. ¿Cuál es su diagnóstico? Que probablemente está respondiendo el Ejecutivo al diseño institucional que tiene. O sea, aquí habría que preguntarnos hasta dónde el problema de estar evaluando la sostenibilidad fiscal depende del Ejecutivo. Así es. En este mismo colectivo, por ahí, Pepe, lanzamos un documento donde decíamos, pues a lo mejor ya es hora de que el país tenga un consejo fiscal, probablemente colgado del legislativo con alguna figura de descentralización que no le afecten los vaivenes políticos, que te pueda estar midiendo ingresos, gasto y deuda en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Si estoy entendiendo bien, lo que ustedes están diciendo es, seguimos teniendo un presupuesto político. Totalmente. Un presupuesto orientado más a la que se termina, tiene fecha de caducidad. En 3 años. Así es. Y que lo que viene se discutirá después y ahí vendrán los demás a discutirlo, ¿no? Esa ha sido como la lógica del presupuesto y eso es lo que nosotros queremos, esa lógica, digamos, un tanto inercial y un tanto de fecha de caducidad entre los que están, de los responsables de esto. Esa es la dinámica que queremos romper con el colectivo y queremos poner la mirada mucho más allá y eso requiere no solo ideas, no solo propuestas, sino también instituciones que hagan ese rol y esa labor y de ahí la idea del Consejo Fiscal que hemos venido empujando desde el colectivo, ¿no? Ahí lo que no está muy claro es qué va a ir primero, si una reforma de la institución presidencial o digamos, una nueva manera de entrarle a la elaboración del gasto público como la que ustedes proponen. Mira, es que yo creo que puede ocurrir todo en orden. La cuestión aquí es, el Ejecutivo en México, como en cualquier lado del mundo, está preocupado por el corto plazo. Claro. Creo que aquí tiene que ser una institución apartidista que no tiene por qué confrontarse ni con el Ejecutivo ni con la Secretaría de Hacienda. Tiene que cumplir su función y los legisladores les puedes obligar a estar pensando en este largo plazo.
cómo nos queremos ver como país, cómo cuidar la incidencia entre generaciones y en última instancia ver la política fiscal como el articulador, Pepe, de toda la política pública del país. Algo que no hay manera de hacer si no ves justamente hacia el largo plazo con posibilidad de planear. Vamos a regresar a eso. ¿Qué pasa si siguiendo en el corto plazo otra vez nos vuelven a sorprender las circunstancias? Nos quedamos hace un momento antes de ir al corte sobre los riesgos que están ambos advirtiendo. Ahí hay coincidencias en plantear un presupuesto de corto plazo en el que las sorpresas pueden llevar, como ha sucedido en los últimos 4 años, a un incremento de deuda o aumentar el nivel de recorte. Y ahí está relacionado, lo hablábamos en el corte, no solamente con el endeudamiento o con la posibilidad de seguir en esa línea, sino la relación que tiene Héctor, con los proyectos de inversión. Creo que a nuestro público eso le interesa particularmente porque hay 2 instrumentos que el gobierno anuncia como novedades dentro de este paquete presupuestal, que es lo de los fondos educativos y el otro, el de la fibra E, que tú decías es como, ¿cómo decías? La vajilla Empeñar la vajilla de la abuelita. Explícanos. Vienes. Mira, ¿está conectado deuda e inversión? Yo creo que sí. Y aquí viene un problema bien interesante que alguna vez habíamos discutido en tu programa, Pepe. ¿Qué pasó? Tuvimos esta bonanza petrolera que dura 10, 11 años. Entonces mucha gente dice, ¿sabes qué? Es que hubiera, y quiero recalcarlo, hubiera sido la oportunidad, quizá de oro, para que el país desarrollara una infraestructura de mucho nivel que en última instancia hubiera coadyuvado al crecimiento económico. Pues ni modo, no se hizo. Claro. Y aquí yo no quisiera condenar parejos, porque la verdad es que ya te metes en una lógica regional y hay de todo. Hay una región como el Bajío, que la verdad está transformada, pero hay muchos otros estados donde las carretillas de dinero que llegaban se iban a pagar una nómina creciente. Gasto corriente. Entonces, ahora, el problema aquí es que probablemente esa bonanza ya no va a volver a ocurrir. Y eso quiere decir que si queremos financiar infraestructura en este país, le tenemos que encontrar una fuente de ingresos, pública o privada. La experiencia nos dice que el sector privado participe puede ser muy bueno, pero hay cierto tipo de infraestructura que al sector privado no le interesa. Claro. Entonces dices, bueno, ¿qué hacemos? Tiene que ser el Estado el que se meta, necesariamente. Muy probablemente sí, porque algunas APPs que no dejan de tener esta etiqueta muy sexy, pues no son más que deuda pública escondida. Es el caso de ambas, tanto del Fondo de Educación como del de la fibra E. No, más o menos. Mira, lo que pasa es que en el caso del Fondo de Educación, yo creo que ese es un esquema más a nivel estatal, no contaría como deuda pública federal, pero pues obviamente es deuda. A ver, es deuda que la diferencia es que la tienen que pagar los estados. Sí, porque va asegurada contra una transferencia del gobierno federal. Entonces es deuda pública, pero pues no te va a aparecer Contra participaciones federales. contra una aportación federal. No la una contabilizas transferencia. dentro del gasto del gobierno federal, aunque sí acaba siendo pagada por la federación. Sí, digamos que se las descuentas. Digamos que se le exacto. Se las descuentas de lo que Exacto. de otra manera les tocaría entre más Exacto. integrantes, ¿no? A los Sí. estados. No, adelante. Entonces, y bueno, la cuestión aquí es, algo que yo quisiera mencionar, Pepe, es que llevamos varios presupuestos, incluso algunos que les tocó todavía parte de la bonanza petrolera, donde una parte muy importante de la LIF venía, es decir, de la ley de ingresos, pues venía por requerimientos financieros, dígase por deuda, que no necesariamente era un déficit primario, se justificaba porque eran proyectos de inversión, pero llevamos varios años que necesitamos entre 3,5 y 4 puntos del Producto Interno Bruto para que nos alcance el techo presupuestario. Esto, y a lo mejor te lo quiere explicar Alejandro, pues ya empieza a ser un crecimiento muy importante en los saldos históricos. O sea, es que estamos ya cerca de 50, ¿no? 46, 46, 47. 47%. Así es, del total de requerimientos A fiscales. ver, muy alto porque, a ver, sí hay un incremento importante en el gobierno de Peña de la deuda. Totalmente. Al mismo tiempo que caída de los ingresos petroleros Así que es. no van a regresar, Alejandro. Y, en efecto, una inversión
en infraestructura que a través del tiempo no permitió quizá el mayor reto de este país, que es que pueda desarrollarse parejo. Tienes el país partido. Así es. Así a la mitad. Así es. Acabas de definir, yo creo que es hacer un resumen del estado de las cosas en términos de la relación, de cómo estamos en términos de la fragilidad del sistema fiscal y del gran momento desaprovechado, como bien decía Héctor hace un momento, de la bonanza que tuvimos en esos 10 años. Ahorita hay dos puntos aquí importantes. El primero es, efectivamente, recordemos que incluso está por ley, la deuda está casada en teoría a la inversión pública. O sea, hay una relación estrecha entre deuda e inversión, ¿no? En teoría los estados no se podrían endeudar si no sería para inversión productiva, ¿no? de este tipo. Entonces, efectivamente, si vemos los números así en términos generales, del 21% es más o menos la caída del presupuesto 2016 versus el 2015, bueno, el enviado por el Ejecutivo en términos de los gastos de capital. No es poco, ¿eh? No es poco, es increíblemente grande, pero también ahí traemos otros elementos. 4 puntos abajo de que hubiera sido casi de un cuarto. De un cuarto. Es decir, cuando estás en restricciones, obviamente, tienes varias opciones. ¿De dónde recorto? El gasto en inversión, el gasto en infraestructura es una opción siempre, digamos, fácil, ¿no? Claro. Porque, digamos, es el gasto que no necesariamente tiene detrás a las clientelas, detrás a los beneficiarios, y es un gasto prospectivo. Entonces, es fácil quitarlo de ahí. ¿Cuál es el riesgo de eso? Si seguimos en esta lógica... nada más son algunos negocios los que se ven afectados. Sí. Nada más. Pequeño detalle, no te rías, Héctor. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Se podría ocurrir. Podría ocurrir. No, pero esto te habla de la falta de planeación de mediano y largo plazo, lo mismo que llevamos. Un plan de infraestructura sólido, robusto, bien consensuado, en 2 niveles. Está la infraestructura productiva, los puentes, las carreteras, los puertos, pero también la infraestructura social, la que conecta a las comunidades, la que hace que la gente le permita salir de sus condiciones de rezago social. Esa también está siendo afectada. Y aquí tenemos el peor de los mundos, rezago social, ¿no? Amplios rezagos sociales totalmente bien documentados por Coneval en un contexto de falta de crecimiento económico. Cuando no hay inversión en infraestructura, las posibilidades para salir y revertir esta situación se disminuyen. Y va de nuevo. Necesitamos dinero, necesitamos recursos y planear mejor fiscalmente en mediano y largo plazo. Esa es la salida. Voy hacia la recta final, Héctor, porque quizá eso habría que agregar, y lo digo a manera de pregunta porque es un tema que al auditorio le preocupa. Si el precio del dólar me afecta a mí, imagínate cómo puede afectar, ya para acabar, digamos, de tener la ecuación completa, pues asuntos como el precio o la construcción de la deuda externa. Mira, ¿te pega o no te pega o no es relevante? Y a los propios procesos de endeudamiento sí te pega, laterales. Sí te pega, sin duda. Pero ahorita, desde mi punto de vista, Pepe, estamos en un periodo de tanta volatilidad que me preocupa más el incremento en la tasa de interés que el tipo de cambio. Yo creo que ahí sí hay un problema. O sea, platicábamos al principio del programa. El gasto no programable está creciendo, en gran parte por servicio de deuda. Si tú tienes más stock, más deuda y pagas una tasa más alta, pues los siguientes años nosotros proyectamos que esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y fíjate que la foto... Como si se volviera algo inercial. Digamos, al menos con una tasa creciente, pero la foto no empieza a ser agradable. Dices, a ver, le queremos entrar a todo el asunto social que platicábamos, le queremos entrar en serio, con una población que está envejeciendo. Sabemos que requerimos infraestructura, que va a haber que financiar. Sabemos que nuestros endeudamientos así por año no pueden ya crecer mucho, están metiendo a la deuda en una tendencia peligrosa. Entonces, vas a tener que conseguir, más allá de que te mejore la calidad del gasto, más allá de recortes que hagan mucho sentido, vamos a tener que ir por nuevas fuentes de ingreso. Vamos a tener que ver cómo queda el contrato social entre generaciones. Quizás si lo tomo, porque estoy cerrando, es justamente la necesidad de ir a otras fuentes de financiamiento, es lo que marcará la transición. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Héctor Villarreal. Muchas gracias de verdad por haber venido. Muchas gracias, Alejandro González. Muchas gracias a ambos por haber estado. Seguimos viendo el tema. Esta va a ser una discusión larga que nos va a llevar hasta noviembre. 15 de noviembre. Seguro vamos a seguir dándole una y otra vez, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la Esquina de la Información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien.